Seguimos en nuestra conversación con Nick Evans. 20 puntos para Venezuela es la agenda que está planteando, más allá de su nombre como candidato presidencial, una propuesta del Movimiento Democracia e Inclusión. ¿Cómo es esa Venezuela que se contempla en esos 20 puntos? Mira, Venezuela 20 puntos es la aspiración de que eximamos el examen que se nos va a presentar en el país. No podemos sacar menos de 20 puntos. Y Venezuela 20 puntos no solamente comprende 20 puntos, o sea, comprende muchas aristas que podría resumírtelo rápidamente en una serie de estructuras de planteamiento, de orientación social, económica y política, y el otro de una serie de reformas constitucionales que hay que desarrollar en conjunto con el poder legislativo. Y de la mano, por supuesto, de un pilar fundamental que es el que va a tema seguir siendo de mayoría oficialista. Bueno, eso no lo sabemos. La elección posiblemente sea en el 2025 y va a ser consecuencia también de lo que pase en el 2024 y de si logramos unificar la mayor cantidad de fuerzas posibles de la oposición para que eso suceda. El 2015 se logró la posibilidad de dominar y de controlar la mayoría del Parlamento. Por supuesto, de allá a acá han pasado muchas cosas. El ejemplo del 2015 fue un ejemplo de articulación y de ejercicio de unificación que debemos emular, pero ahora con mayor legitimidad, porque lo que hay es desconfianza de quienes lograron ese triunfo en el 2015. Por lo tanto, es necesario la renovación de esa conducción política para generar confianza hacia el 2025 y poder tener nuevamente una mayoría que te permita hacer cambios a nivel constitucional en relación con la reducción, la eliminación de la reelección indefinida, la reducción del periodo presidencial, la necesidad de la creación de una cámara, una nueva cámara en la Asamblea Nacional que tenga representación por estados, que sea federal, porque hoy la representación es estrictamente por densidad poblacional, por circuitos. Necesitamos la representación territorial que no existe. Volver al bicameral. A la visión bicameral. No lo llamemos Senado para no entrar en discusión, pero sí que rescate la necesidad de esa participación territorial de la representación federal. Hemos perdido la concepción federal de nuestro Estado, que está además claramente representado y reflejado en la Constitución de Venezuela. Del otro lado, necesitamos, bueno, y la necesidad de una doble vuelta para las elecciones presidenciales. O sea, necesitamos consolidar que quien gane, gane con una mayoría de legitimidad y que además obligue a la negociación con fuerzas políticas distintas para poder gobernar. Y eso lo garantiza una elección de segunda vuelta, ya comprobado en el mundo la eficiencia de ese mecanismo, pues sin duda alguna creo que nosotros deberíamos aprender, además, a no buscar hegemonías, sino a buscar gobiernos de consenso y de mayor diversidad desde el punto de vista de las concepciones políticas. Del otro lado, empiezo a enumerarte un poco el tema que realmente es más sensible para el tema económico. La necesidad del desarrollo de una economía tripita, de una economía en donde sentemos a los empresarios 50.000 millones de dólares de fuga de capital, que no vamos a recobrar totalmente, pero tomando en cuenta, vivió Ecuador hace unos años, pudiésemos nosotros recuperar por lo menos el 10% de esos recursos en 3-4 años a través de convenimientos internacionales y de recobrar la confianza del país para poder tener un inicio de inversión. El otro inicio de inversión se basa en la necesidad de la renegociación de la deuda externa, que se está calculando ya, es una caja negra, pero se está calculando en 190.000 millones de dólares. Y la posibilidad de acceder a préstamos internacionales a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de manera segmentada y progresivamente en unos 3 a 4 años para generar la inversión central que debería ser en servicios públicos. Fíjate tú, no te estoy diciendo la industria petrolera, te estoy diciendo todo el dinero que tengamos que recabar tiene que ser primero en servicios públicos. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente es el bienestar de la gente, sino es la capacidad de que las empresas en Venezuela puedan funcionar. Porque tú puedes invertir en comprarte una maquinaria, pero si no tienes electricidad, si no tienes agua, si no tienes internet, no vas a los servicios para que funcione esa maquinaria no va a funcionar. Y después entonces buscar la captación de recursos para invertir en 3 áreas sensibles. La industria petrolera no se puede dejar de lado, es un tema central. Sin duda alguna, pero ese es un elemento para apalancar la posibilidad de la inversión hacia el turismo, que es una economía sustentable, además de la necesidad de la investigación y desarrollo
de la ciencia, de la tecnología en Venezuela, que tenemos una amplísima capacidad y talento para eso, y además el sector agroalimentario en Venezuela para la posibilidad del respeto a la soberanía de nuestro país. Con esos elementos, además de poder tener una asociación directa con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que debe volver a sus cuarteles hacia una política de reinstitucionalización de la Fuerza Armada, en recobrar los valores de la defensa de la soberanía nacional, de la necesidad de la lucha por el rescate del territorio del país que ha sido entregado y que ellos saben muy bien que lamentablemente delante de ellos se ha tenido que entregar por conveniencia política a ejércitos extranjeros. Creo que podríamos generar una triangulación desde el punto de vista económico importante, que además tiene que ir acompañado de un tema de recobrar la justicia, de generar cero impunidad a la violación de derechos humanos y cero impunidad al tema de la corrupción. Aunque se asuma con un TCJ que no fue escogido. Lo primero que tenemos que hacer, fíjate tú, es importante lo que acabas de decir. Es una realidad. Lo primero que tenemos que hacer asuma tiene una asamblea de mayoría oficialista y un tribunal. Lo primero que tenemos que comprender es que vamos hacia un gobierno de transición. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Nickmer Evans podría ser el hombre de la transición en Venezuela? Porque yo vengo del chavismo y lo conozco por dentro. También conozco a la oposición y tengo vinculación con el G4, aunque tengo profunda distancia en relación con su acción política, y estamos ofreciendo una alternativa que es una variante importante que puede ir por la calle del medio y que podría generar confianza a los dos sectores de la posibilidad de generar una alternativa con políticas transicionales, pero además también con políticas que sean sólidas y que tengan la firmeza para garantizar que el Poder Judicial en Venezuela pase por procesos de apertura nuevamente de concursos, de credenciales y concursos públicos para depurar el Poder Judicial y restablecer el orden realmente de los procesos de decisión que deben mediar ante conflictos importantes que en este momento está reclamando la ciudad, como por ejemplo el tema de los presos políticos, pero además también el tema de la propiedad, de la expropiación de una serie de empresas y de territorios que lamentablemente hoy se están entregando de manera prácticamente regalada y entregando la soberanía a países extranjeros, y también garantizarle a los países extranjeros que han hecho inversiones, aún a pesar de poder tener diferencias de criterios en su sistema político, como China o como Rusia, que sus inversiones, si tienen inversiones serias en Venezuela y van a invertir seriamente en Venezuela, se les respetará sus inversiones y se les garantizará que tengan ganancias, pero también hay que abrir los mercados a otros países que se han considerado enemigos, pero que realmente tienen la posibilidad y el mayor interés de invertir, como los Estados Unidos. Eso le da confianza a la oposición. ¿Cómo le da Nickmer Evans confianza al oficialismo? ¿Qué rescata de estos 20 años y qué le transmite? Precisamente entendiendo eso, que pueda hacer un gobierno de transición, que pueda plantear además que el 2024 no es la erradicación del chavismo, porque hay politólogos que coinciden en que sin un acuerdo político en 2024 no habrá un cambio político. El que no la debe no la teme, y creo que la mayor confianza que se le puede dar en un proceso de gobierno de transición a quienes hoy gobiernan es que va a haber justicia. Va a haber justicia, y por supuesto va a haber justicia transicional en condiciones de colaboración en función de quienes realmente quieran develar los graves problemas que se han generado en el manejo de los recursos, especialmente para poder detectar los recursos que puedan volver al país, que es lo más importante. Yo creo que hay un elemento central de la posibilidad de garantizar la confianza a quienes hoy están ejerciendo el poder y que quieren regresar a una vía democrática. Porque además hay voceros de quienes están en el poder que han dicho que ni con votos ni con balas volverán. Bueno, pero son discursos que también se analizan en el contexto. Pero son discursos que generan instigan y promueven al odio, y además al planteamiento de un proyecto hegemónico que al final ellos tienen que comprender muy bien que debemos ir hacia la alternancia política en Venezuela. La alternancia con legitimidad, no la alternancia a un ratico tú, un ratico yo, no. Si ustedes vuelven a recobrar la confianza del país y recobran nuevamente la mayoría y se encauzan hacia un proyecto democrático, sin duda alguna que quien no tiene violación de derechos humanos y forme parte de un proyecto que puede nuevamente volver a levantar las banderas del chavismo, pues podrá desarrollarlo sin ningún problema. La mayor garantía posible es que yo sé
que dentro del chavismo hay gente honesta y que la oportunidad para que se desarrollen democráticamente en el país se va a abrir si garantizamos una serie de acuerdos de justicia transicional para que contribuyan a la estabilización de la gobernabilidad y la gobernanza en el país mientras avanzamos hacia el centro fundamental de atención, que es que la gente pueda recobrar o construir una alternativa de vida que garantice la mejor calidad y el mejor futuro, y que los venezolanos puedan tener la aspiración de volver a nuestro territorio, porque somos un territorio de esperanza y de posibilidad de crecimiento y de desarrollo para nuestros hijos. Bien, Dickmer, muchísimas gracias por acompañarnos. Dale, y Carlos. éxito en este camino que emprende como candidato. Dickmer Evans, del Movimiento Democracia e Inclusión. Con esto nosotros finalizamos nuestra entrevista. Hacemos una pausa y al regreso leemos algunos de sus comentarios. Como mencionamos al inicio del espacio, esta es nuestra semana aniversario. Hace ya un año que nuestro espacio está en Canalí y estamos con ustedes compartiendo como siempre estas informaciones, trayéndoles estas entrevistas, y ahora en este contexto de candidaturas, de primarias y de escenarios electorales que se nos vienen, trayendo también a quienes ya están presentando propuestas a Venezuela. Hacemos una pausa y leemos sus comentarios, también nuestros agradecimientos a quienes nos han acompañado en este año. Twitter,